Bueno, asumo que ya estamos grabando. Dios mío, que no vamos a tener problemas con esto. Ingeniero, ya está grabando. Perfecto, muy bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Señor. Excelente. Ahora vamos. Señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver una presentación preparatoria para lo que es la evaluación final POC, de cierre de nuestro curso de pensamiento lógico. ¿Ok? Nuestra directora, Carolina Castaño. Básicamente, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar conceptos, vamos a mirar conceptos respecto a lo que vimos en este periodo para esta materia de pensamiento lógico-matemático, ¿no? Básicamente, ¿qué vimos? Vimos lo que eran las tablas de verdad, reglas de inferencia, ¿cierto? Lo que era lenguaje simbólico, lenguaje natural, ¿ok? Posteriormente vimos lo que eran cuantificadores, proposiciones categóricas, entendimos qué eran los tipos de razonamiento, deductivo, inductivo, acordémonos muy bien, y finalmente lo que fue la tarea 3 que ustedes realizaron una exposición fue aplicar conceptos y operaciones en lo que respecta a la teoría de conjuntos y dar soluciones a problemas prácticos. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos pendiente? La evaluación POC, ya sabemos, es el 25% del curso, donde la vamos a encontrar en nuestro campus de la universidad, de la UNAD, nuestro campus. Vamos al link, a la parte que dice evaluación, ¿cierto? Post tarea, evaluación POC. Ahí nos va a encontrar y nos va a dar el inicio. Básicamente, bueno, es una prueba de carácter individual. Exactamente, clarificamos y precisamos, como nos dijo un compañero, tenemos 2 horas para presentarla, son 25 preguntas, ¿ok? 2 horas, 25 preguntas, ¿vale? La realimentación es automática, al final nos va a dar la prueba y vamos a tener un solo intento, ¿ok? La actividad va a estar abierta a partir de las 12 horas de esta noche, ¿ok? Los tipos de pregunta. Selección única, ok, nos hacen una pregunta X y respondemos A, B, C o D. Entonces, por ejemplo, aquí pregunta, la definición correcta de un conjunto universal es un conjunto que presenta un número finito de elementos. Entonces, un conjunto que no está formado por ningún elemento. Conjunto que presenta. Entonces, ahí escogemos la más apropiada, ok. Hay otros casos donde nos preguntan, usted tiene que, donde nos hacen un enunciado y hay 2 respuestas que son válidas. Entonces, D, si 3 y 4 son correctas, A, si 1 y 2 es correcta, ¿ok? Y otra que es de este estilo, análisis de relación. Este tipo de pregunta contiene 2 proposiciones, básicamente, una afirmación y una razón, unidas por un porqué. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que une esa afirmación con esa razón. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, pues damos la respuesta correcta. Ese es el otro tipo de pregunta que nos hacen. Y creo que ya empezamos en materia. ¿Alguna pregunta? Pregunto nuevamente. Sí, estoy compartiendo pantalla. Linda asistencia, por favor. Nuestro compañero. Sí, señor. Compañero y líder acá en la red de curso acá en Ibagué nos está compartiendo el link de asistencia, entonces por favor, importante diligenciarla, ¿vale? Bueno, ¿qué vimos nosotros inicialmente? Lo que eran proposiciones, ¿no? Una de las objetivos o de esta materia o de lo que es el pensamiento lógico, uno de los objetivos es, de lo que busca es poder expresar, en fin, las matemáticas, esta ciencia tan hermosa que es. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Busca de alguna forma poder expresar, o es más bien cualquier observación de cualquier tipo, por somera, básica, elemental que sea, o de la máxima complejidad que ésta pueda tener, yo la pueda representar de alguna forma, pueda hacer una abstracción lógica de ella y la pueda expresar. De tal forma que una observación sencilla como que Guillermo está en Bogotá, tiene frío y se puso la chaqueta, yo lo pueda expresar de alguna forma.
¿ok? Eso se hace a través de proposiciones, que eran proposiciones simples, ¿ok? Bueno, proposiciones. Entre las proposiciones están las proposiciones simples o proposiciones atómicas. ¿Qué era una proposición simple o una proposición atómica? Entonces, es una expresión, como lo digo, de este orden, pero acordémonos muy bien, debe tener las siguientes cualidades. Se puede catalogar como verdadero o falso, y en su estructura debe tener ciertos componentes. El primero, que tenga un sujeto, un sustantivo, ¿ok? ¿Sí? Un sujeto, un sustantivo del que se está hablando, ¿ok? Luego debe tener un verbo, una acción, ¿ok? El verbo, la acción, ¿quién la ejecuta? La tiene que ejecutar alguien. ¿Quién? Ese sustantivo. ¿Listo? Y posteriormente un predicado, que normalmente es lo que se le pone el verdadero o el falso. Eso es una proposición simple, eso lo vimos en la unidad 1. Y una proposición compuesta, básicamente, ¿qué es? Es la unión de, de dos o múltiples proposiciones simples o atómicas. Es decir, concatenar dos proposiciones simples, al concatenarlas dos o más, voy a tener una proposición compuesta. Acordémonos muy bien, esas proposiciones, cuando son compuestas, se unen a través de algo que se conoce como conectores lógicos. Bueno, entonces, ¿qué es una proposición simple? Aquí vemos proposiciones simples. La ballena es roja. La raíz cuadrada de 16 es 4. Gustavo es alto. Teresa va a la escuela. Entonces, estas son ejemplos de proposiciones simples. Por ejemplo, miremos el caso, la primera proposición P. La ballena es roja. ¿Ok? Entonces, ¿aquí de quién estamos hablando? Si alguien me colabora. De la ballena. De la De la ballena. ballena. Muy bien, exacto. Ese es el sujeto, el sustantivo. ¿Sí? El sujeto, el sustantivo, la ballena. ¿Ok? El verbo, ¿cuál es el verbo que estamos usando ahí? Es. Es el verbo yo soy o estar. Bueno, perdón ahí que me... El verbo ser o estar es yo soy, tú eres. ¿Ok? Y este es un verbo que es una acción que está realizando ¿quién? La ballena. Y finalmente viene la cualidad, ¿cierto? La cualidad o la cualidad que corresponde a que es roja. La palabra, el adjetivo rojo. ¿Ok? Estamos diciendo la ballena es roja. Esto es, cumple las condiciones de una proposición. Y esto puede ser verdadero o falso. Por favor, cerremos los micrófonos, por favor. Germán, tú puedes cerrar todos los micrófonos, Germán. Tienen que cerrar el micrófono. Gracias, muy amable. Germán, igual tú lo puedes hacer también. Bueno, Gustavo es alto. Entonces, otra expresión, estamos hablando en persona, en primera persona, estamos hablando de una persona que se llama Gustavo. El verbo es y la cualidad es que es alto. ¿Ok? ¿Listo? La raíz cuadrada, entonces es una operación matemática así, así como la suma, la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Ok? Teresa va a la escuela. Entonces, pueden haber proposiciones, cosas muy sencillas, sí, elementales o de cosas más complejas. Bueno, proposiciones compuestas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Terminaré rápido. Entonces, cuando dice terminaré rápido, ¿de qué estamos hablando? De que es una acción de terminar, pero ¿quién lo hace? Alguien. ¿Y ese alguien quién es? En este caso es en primera persona, soy yo. Yo terminaré rápido. Terminaré rápido, sí, solo sí, me doy prisa. ¿Ok? Entonces vemos aquí que tenemos, ¿quién se da prisa acá? Pues yo. Ok, entonces vemos aquí que tenemos dos proposiciones unidas a través de un conector lógico, sí, solo sí. Aprenderé matemáticas, sí, solo sí, estudio mucho. Si corro rápido, entonces llegaré temprano. 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. El conector lógico y. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. ¿Listo? 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. El conector lógico o. Teresa va a la escuela o María es inteligente. ¿Ok? También tenemos el caso de lo que es la negación de una proposición. La ballena no es roja.
Es decir, estamos negando la proposición la ballena es roja. ¿Correcto? Hay otro tipo de observaciones. El 1 es el primer número primo y es mayor que 0. ¿Ok? Entonces aquí el sujeto es el 1, es el verbo y la cualidad es que sea primo, que sea un número primo. La otra cualidad es que el número sea mayor que 0. ¿Listo? Entonces, eso veíamos. Conectores lógicos. Entonces está la conjunción. ¿Ok? La conjunción y la disyunción o la negación, no, bicondicional, sí, solo sí, y el condicional, sí, entonces. ¿Ok? Acordémonos muy bien de la simbología. Este era así, cuando era gorrito, este era ahí. Cuando era o, era así. Sí, entonces era esta flechita. Y sí, solo sí. Sí, solo sí era esta bicondicional. ¿Ok? Y el no se negaba con este símbolo. ¿Ok? Entonces, acordémonos de estos conectores lógicos en los cuales yo conectaba proposiciones simples de tal forma para obtener proposiciones compuestas, proposiciones más elaboradas. Germán. Germán, Sí, señor. ¿cómo Sí, ves señor. esta tabla? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál? La que estoy presentando. Sí, pero la de conectivos lógicos. Sí, esta, conectivos lógicos. Esto. Negación, disyunción, conjunción, condiciones. Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, Germán aquí nos está validando. ¿Sí? Nos está validando. Entonces, efectivamente. Esto es el símbolo, ¿cierto? Simbólico, ¿sí? O lenguaje formal. Y aquí estamos hablando del lenguaje natural, como nosotros nos expresamos. Eso también lo tenemos claros. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros con operaciones compuestas? Podía yo establecer un argumento. Si se programan actividades académicas, entonces se programan olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Ojo, esto nos lo pueden preguntar así de este estilo. Este tipo de análisis son los que nos van a preguntar en la actividad. Es decir, me pueden poner un argumento así, ¿cierto? Como lo he dicho, y me van a decir quiénes son las proposiciones simples. Entonces, para obtener las proposiciones simples, pues tengo que tener claro cuáles son las conectores lógicos. Entonces, ok, entonces o por lo tanto son sinónimos, no o la disyunción, ok, y poder expresarlos. Entonces, la primera proposición que yo tendría es: se programan actividades académicas. Q, se programan las olimpiadas deportivas. R, los estudiantes estarán activos. ¿Sí? Ojo, aquí es los estudiantes no estarán activos, no. Entonces, por favor, mucho cuidado. La proposición es los estudiantes estarán activos, es la proposición. Y aquí, ¿qué es lo que me están diciendo? No R. Miremos acá, por favor. ¿Sí? No R. La proposición R es los estudiantes estarán activos. Sin embargo, vemos acá que nos ponen un no. ¿Ok? Y luego los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces, es claro que con este argumento que nos están dando, podemos determinar estas proposiciones. ¿Cómo las podemos determinar? Primero que todo, encontrando los conectores lógicos. ¿Sí? Este, por lo tanto, es un sinónimo del entonces. Acá tengo el otro conector O. Y este no es la negación de una proposición. Es decir, la proposición no es los estudiantes no están activos, no es lo correcto. La proposición R es los estudiantes estarán activos. ¿Alguna pregunta acá?
Me ¿Alguna pregunta? confundí yo en esa parte. Hola, mucho gusto, Diana. Me ¿Dayana? confundí en la parte, sí, señor. O sea, ese no que está ahí en medio resaltado en rojo, Ujú. ahí no tendríamos que leer, los estudiantes no estarán activos, No, leerlo porque sí. acá abajo también lo dice, porque acá No, está negando la R. leerlo sí. De hecho, lo leíste. Entonces, repito, Dayana, repito, y es súper importante, y pregúntenos, por favor, porque esto es claro. Esto no lo van a preguntar. O sea, tenemos que tenerlo meridianamente claro. Entonces, Dayana, nos dan un argumento. ¿Está claro? Sí, ¿Sí? señor. Ok. Tenemos de ese argumento diseccionarlo, digámoslo, en las proposiciones simples. Para eso tengo que encontrar cuáles son los conectores lógicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es un sinónimo de entonces otro conector lógico y o. ¿Listo? Los conectores lógicos, al tener los conectores lógicos, voy a tener separado las proposiciones elementales, las proposiciones simples. ¿Estamos de acuerdo, Dayana? Sí, señor. Entonces tengo la primera proposición P. Si se programan actividades académicas, la primera proposición P. ¿Listo? ¿Listo, Dayana? Sí, sí, Muy señor. bien. Luego viene entonces, aquí entonces puso P, luego entonces. Luego, ¿qué sigue? La siguiente proposición Q. Se programan las Olimpiadas Deportivas. Q. Se programan las Olimpiadas Deportivas. ¿Ok? Entonces, ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, sí, señor. Luego sigue un por lo tanto, que Por es lo tanto. sinónimo de entonces. Entonces, viene otro entonces. ¿Por qué ponemos paréntesis? Porque este entonces o este por lo tanto es de todo lo anterior, de aquí para atrás todo esto. ¿Ok? Y entonces aquí es donde yo digo, por favor, no vayamos a caer en esa cascarita. Sigue la siguiente proposición, Dayana, es esta, antes del conector lógico. ¿Cómo llamarías tú esta proposición, Dayana? Los estudiantes estarán activos. Exacto, muy bien, estarán activos. Es decir, cuando lo expresas en lenguaje formal, pones el símbolo no. ¿Por qué? Porque estarías negando R. Los estudiantes no estarán activos, que es lo que leímos. Pero la proposición R, cuando te lo pregunten, es los estudiantes están activos. Las proposiciones las tenemos que indicar en afirmativo. ¿Ok? Luego, O, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Eso es ese. ¿Listo, Dayana? Sí, sí, señor. Pero entendí. Bueno, Gracias. ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Es pregunta que va a salir. No, el ejercicio no le va a decir los programas de actividad académica, no va a salir, no. Le va a salir otro argumento, pero les va a salir. Y tenemos que segmentar las proposiciones simples. Entonces, necesitamos tener esto claro. ¿Alguien Profe, una tiene pregunta, duda? buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién? Con Catalina, profe, es que no me quedó muy claro en esa parte. Cuando digamos es negando, ¿se cambia a afirmativo? Cuando es negando, no es que no se cambie. Hay un operador lógico que es el no. ¿Ok? ¿Listo, Catalina? Señor. Mírelo acá. Las proposiciones se deben tomar en forma afirmativa. Bueno, Entonces, los estudiantes no estarán activos. ¿Esto es afirmativo o es negando? negando. Negando. Entonces, la proposición se tiene que tomar en forma afirmativa. ¿Qué es lo afirmativo de esto? Los estudiantes estarán activos. ¿Ok? Bueno, sí, Y señor. esa es la proposición R. ¿Qué vas a hacer? Como ya está negando, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner el operador lógico no, que es este, como vimos acá. Bueno, sí, señor. ¿Listo? Entonces se podría decir, buenas noches, tutor. Sí, Pues puedes cambiar la imagen, por favor. sí. O sea, puedes poner la otra. ¿Ahí ven? No, en la otra. La anterior, en la que estábamos. Ahí. Mm, me muestra tablas de verdad. ¿No están viendo la pantalla? No. Sí, pero me muestra tablas de verdad. ¿Y ahora? Allá, en la otra, en la otra. ¿Acá? No. No,
La siguiente, el argumento. Ya. Entonces, sí, se podría, digamos, podría salir en el argumento, se podría decir, digamos, si se cambiara pues el argumento de los estudiantes bajarán su rendimiento académico, podría salir los estudiantes no bajarán su rendimiento académico, entonces en las proposiciones simples se pondría afirmativo y en el lenguaje formal ahí sí le aplicaríamos la negación. Correcto. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, Profe, señora. yo no entiendo, es simple esta cosita de P, 2 puntos. Eso no entiendo. Ahí está diciendo que la proposición P, 2 puntos, se programan actividades académicas. ¿Listo? Ahí está diciendo que P corresponde a esta proposición. Ah, ya. Bueno, Gracias, profe. sí, señora. Bueno. Una tabla de verdad, ojo, pónganme atención. Una tabla de verdad determina el valor de verdad de un argumento lógico o un argumento conformado por proposiciones simples y compuestas que conforman un argumento, simplificando la tabla de verdad según los operadores lógicos utilizados. Entonces, aquí está la tabla de verdad, no la voy a hacer, no es necesario hacerla. Entonces, aquí la única recomendación que les pido es, por favor, entremos, cuando estemos haciendo la prueba, por favor, en otra ventanita podemos abrir el campus y vamos a abrir el simulador lógico de la UNAT, donde podemos hacer la tabla de verdad. ¿Ok? Porque sí va a haber algún ejercicio que nos va a pedir, mire, la tabla de verdad, tal cosa, ¿es verdadero o es falso? ¿Listo? Entonces nos van a preguntar alguna tabla de verdad, pero no es para que se la pongan a hacer a mano. Y el tiempo no va a dar. Entonces tenemos que tener a mano el simulador lógico de la UNAT. ¿Listo? Porque en cualquier momento meto eso. O sea, no le vamos a preguntar, no van a preguntar de que venga, respóndame esta columna o esto así. No. Sino esta proposición compuesta, ¿es tautología o no? Por decir algo. Y si esta tautología se puede demostrar con leyes de inferencia. Ok, entonces para responder eso, primero tienes que hacer la tabla de verdad para ver si realmente es tautología. Entonces, para hacer la tabla de verdad, pues no se van a poner ustedes porque pues hay 2 horas, pero pues la idea es optimizar el tiempo, no ponerla a hacer a mano, sino vamos a usar el simulador lógico de la UNAT, la hacemos ahí y confirmamos si es sí o no. ¿Ok? Porque acordémonos, de todos modos son 25 preguntas. ¿Ok? Y ya sabemos que muchas veces cuando nos hacen las preguntas de selección múltiple, hay 2 que de pronto nada que ver y otras 2 que puede que sí sean la respuesta acertada. Entonces, te ayuda a ir descartando. Bueno, entonces muy importante, muy importante eso. ¿Listo? Muy importante tener el simulador lógico de la UNAT a mano. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, no voy a hacer tablas de verdad, ¿sí? Acordémonos muy bien, ahí está la expresión. ¿Quieren ver dónde está la tabla de verdad? ¿Alguien quiere verla? ¿O dónde se saca? ¿Cuándo está el simulador? ¿Alguien? ¿De pronto qué? Listo, entonces miremos a ver. Bueno, entonces, antes de ir a ver eso, entonces acordémonos. La tabla de verdad debe tener, pues, es el número de opciones de posibilidades de filas, es 2 a la 3, donde n, 2 a la n, en este caso PQR sería 3, donde ese n es el número de proposiciones simples, ¿ok? Se expresa de esta forma, ¿ok? Identificando las proposiciones, hay que identificar las proposiciones porque nos pueden pedir eso. Asignar las variables, las variables sería un PQR, no estoy seguro que eso se llame variables. 3, obtener la traducción simbólica. 4, combinar los valores de la tabla de verdad. Y 5, resolver las operaciones lógicas. Pero eso no lo vamos a hacer
en la prueba, en el parcial. Como digo, vamos a utilizar el simulador lógico de la UNAT, ya lo vamos a revisar. Pero antes de verlo, veamos los valores lógicos. Acordémonos muy bien, el no es la negación. Si tengo verdadero es falso, si es falso es verdadero. La conjunción es y. Para que sea verdadero, ambas tienen que ser verdadero. De resto son falsas. Verdadero, verdadero es verdadero, de otro modo son falsas. La disyunción o, esto o lo otro, siempre es verdadero. El único caso que es falso es cuando las dos proposiciones son falsas. ¿Ok? Y tenemos la entonces, aquí la llaman implicación, entonces, siempre es verdadero, el único caso que es falso es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, obtengo falso, el resto es verdadero. Y el sí solo sí, la equivalencia al sí solo sí, es cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, es decir, si ambas son verdaderas o ambas son falsas, son verdaderas. Si tienen valores contrarios a las proposiciones, es falso. Entonces, estas son las tablas de verdad de los conectores lógicos. ¿Ok? Así era como nosotros diligenciamos paso a paso, pero como les digo, no vamos a hacer tablas de verdad en el parcial, o bueno, no se llama parcial en nuestro metalenguaje, en la prueba POC final. Lo que tenemos que usar es y la recomendación es que usemos el simulador lógico de la UNAT. ¿Listo? Entonces, el simulador lógico de la UNAT, lo tenemos acá. Entonces, entramos al campus. ¿Listo? Esta es nuestra aula. Ok. Vamos al entorno de aprendizaje. Aquí donde dice momento intermedio, guía de actividades y rúbrica, evaluación unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos. ¿Listo? Y aquí en el anexo 2 se encuentra el que dice simulador lógica UNAT. Descargo un archivo, lo abro. Y abro el simulador. La idea es que tengamos abierto este simulador antes de iniciar la prueba. Tampoco es que son 25 preguntas que nos van a pedir el simulador, no es así. Pero sí hay preguntas que sí nos van a preguntar por valores de tabla de la verdad. Entonces, no vamos a hacer la tabla de la verdad, como te digo, el examen es muy ya de conceptos, de haber apropiado los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estas 3 tareas que ustedes ya demostraron que los tienen, y básicamente es utilizar la tabla de verdad. Entonces, ustedes la van a hacer. Entonces, Q, cierro, por ahí creo que estaba, creo que era otro entonces, no R, O, S. ¿Sí? Y generar la tabla. Entonces aquí tengo la tabla y que me da valores verdaderos o falsos. Entonces es muy claro tener la tabla de verdad, para el simulador lógico de la UNAT listo antes de iniciar la prueba, porque lo vamos a requerir. ¿Listo? No tenemos que hacer la tabla de verdad a mano, nadie la va a revisar, nada de eso, pero sí es importante tener claro eso. Bueno, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces en esto sí es súper clave y súper importante. Y para que nadie le venga a descuadrarle la vida. Exactamente. Pero cuando uno se mete a darle sí a otro y a recibir otro y a recibir. Gracias. Bueno, entonces, esto sí es súper importante, por favor, súper importante. Exacto. La tabla de verdad, digamos que está la calculadora o el simulador lógico UNAT. ¿Listo? Entonces, súper fácil esto. Esto sí, por favor, sí lo tenemos que tener claro. Esto nos lo van a preguntar. Primero, tabla de verdad. Si todo es verdadero, ¿cómo se llama que esa tabla de verdad es una qué? Tautología. Ok. Cuando da verdaderos y falsos, decimos que esa tabla de verdad es ¿qué?
Contingencia. Contingencia. Y cuando me da todos falsos, decimos que es una ¿qué? Contradicción. Correcto. Esto también puede tener unos sinónimos, ¿no? Germán, ¿qué sinónimos pudiéramos tener acá? Guillermo, estoy buscando el link del simulador para enviárselo a los muchachos de una vez, Ah, bueno. para que lo tengan y abran de una vez. Ya lo Pero dime, comparto. dime. Esto es muy crítico. Fijo no lo van a Tautología. preguntar. Fijo, Sí, fijo. O sea, porque ya les dije, bueno, la tabla de verdad hay que hacerla porque nos van a preguntar, pero no hay que hacerla a mano, hay que tener la lista en el simulador, ya compartimos el link. Pero esto sí, definitivamente, Sí. este concepto hay que tenerlo muy claro porque esto va a salir. sí. Entonces, el primero es tautología, todo verdadero, contingencia verdadero y falsos, y contradicción falsos. ¿Hay algún sinónimo para estas definiciones? No. Tautología, que es verdadera la proposición compuesta. ¿Sí? Contradictoria, pues que es falsa. Sí. Y contingencia, que es indeterminada. Ok, muy bien. Entonces, Esas son. apreciados estudiantes, entonces no caigamos en la trampa, por favor. Si le digo, hice la tabla de verdad y le dio disyuntiva, ¿eso es verdadero o es falso? Si me dicen que la tabla de verdad dio disyuntiva, ¿ustedes qué van a decir? Falso. 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 O va a decir, no, es que la tabla de verdad me dio conjunción. ¿Qué van a decir? Falso. Falso, ¿listo? O yo le digo, utilicemos el conector lógico tautología. ¿Qué vamos a decir ahí? Falso. Falso, ¿vale? Bueno, este tipo de cosas nos pueden pasar. Entonces, no nos dejemos confundir. ¿Listo? Conectores lógicos son no, disyunción, que es el o, y es la conjunción, sí, entonces el condicional, y sí, solo sí el bicondicional. ¿Ok? Entonces, estos son los conectores lógicos, muy bien, y lo que tenemos acá son los valores lógicos de las tablas de verdad, y el concepto que tenemos que tener aquí muy claro es esto, que son los resultados de una tabla de verdad. Entonces, bueno, vamos un segundo. Germán, ¿encontraste el...? Ya lo compartí en el chat. Ya está en el chat, Guillermo. Ah, bueno. El Entonces, link por de... favor, ustedes creo que para eso tienen que abrir el campus y copian en una pestaña al lado. Directamente, Guillermo. Directamente les abre. Directamente. Excelente, excelente. Entonces, tengamos abierto ese link, lógica.com iTrue. Ah, sí, claro, eso es de la intranet, de nuestra página, de nuestro curso. Si esto es independiente, entonces, por favor, apreciados estudiantes, tengamos abierto ese link antes de iniciar la prueba, porque fijo lo vamos a tener que utilizar. ¿Listo? Yo ya hice mi prueba y me tocó usarlo, ¿vale? Y era para responder si era tautología o no era tautología. Sí, o sea, no me pedían si la primera columna estaba bien o no. Entonces, ¿qué? Usé directamente el simulador lógico. Lo importante aquí es saber utilizar el simulador lógico y tener claro estos conceptos. ¿Listo? Tener muy claro estos conceptos. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, señor, todo claro. Muy bien. La prueba formal de validez consiste en deducir las conclusiones de argumento en función de sus premisas. Esto es que las premisas infieran la conclusión. Entonces, hay que asignar variables a las proposiciones, a cada proposición simple. ¿Cómo las identificamos? Entre cada conector lógico. Realizar la traducción lógica de las premisas, es decir, ponerlas en lenguaje formal. Luego, sí, y luego, pues, ahí en lenguaje formal. ¿Listo? Ahí, ¿qué más pudiéramos hacer? Dos cosas. Hacer la tabla de verdad, que ya lo sabemos hacer con el simulador lógico de la UNAV. Repito, no hay que ponerse a hacer a mano. ¿Listo? Y lo otro es utilizar, eso lo vimos, era utilizar reglas de inferencia para llegar a nuevas reglas y demostrar la validez. Entonces, respecto a este punto, las reglas de inferencia que nos van a pedir no van a ser como la tarea 1 de que haga una demostración y empezar las 10 leyes de inferencia, no. Pero sí nos van a preguntar equivalencias y conceptos de las leyes de inferencia. Eso creo que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, lo otro que tenemos que tener a la mano, por favor, Germán, yo lo tengo, por ejemplo, aquí a la mano mía, ¿cierto? Sí, señor. Lo otro que hay que tener a la mano es esta tablita
¿cierto? Esta tablita donde tenemos las leyes de inferencia. ¿Sí? Entonces, tengamos esto a la mano porque nos pueden preguntar una proposición y decir, bueno, ¿esta qué proposición es? Entonces, como uno no se sabe los nombres, por ejemplo, yo en mi caso no me los sé de memoria, entonces, ¿qué hago? Esta tabla es muy útil. Entonces, para la prueba final, por favor, debemos tener esta tabla. ¿Listo? Profe, qué pena, buenas noches. Esa tablita, ¿dónde la puedo tener? ¿De dónde la puedo obtener? Ya la podemos compartir, pero ¿cómo la podemos? Por los grupos de Skype. ¿Tú estás en el grupo de Skype? Sí, sí, ¿Y señor. quién es tu tutor? Usted, mi tutor. Ay, ¿cómo te llamas? Ya le envío. Mire, Judy Carvajal. mire, Judy, ya está ahí en el grupo listo. Germán, también para que lo compartas en tu grupo. Es súper clave tener esto. ¿Listo? Vale, Súper clave tener las leyes de inferencia. Nos las van a preguntar, ya vamos a mirarlas. Lo importante no es que demuestre, no les van a preguntar, demuestre la validez del argumento y meta las 5 y 50 leyes de inferencia, no. ¿Qué nos van a preguntar? Conceptualmente. Tutor, qué pena. Una Sí. pregunta. Es que el tutor Guillermo dijo que iba a enviar los links de pruebas para hacer las pruebas POD para ir ensayando. Sí, yo los Es que compartí, no- yo lo compartí al Skype. ¿Sí? No, Sí. no vi. Uy, antier Ve lo con- compartí. Los acabé de compartir, Guillermo, otra vez. A los Otra dos vez. Skype. Se llama, Los es acabé de un compartir. Kahoot, es un juego Kahoot, ¿vale? Vale. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces aquí tengo las leyes de inferencia, hay que tenerlas el resumen. Muy bien, bueno, importante. De una vez, apreciados estudiantes, para que no nos enredemos, de una vez les digo, venga, yo las abro. ¿Dónde están mis leyes de inferencia? De una vez les digo respecto a este documento. Entonces, de una vez, no nos dejemos enredar ni nos vayamos a complicar. ¿Listo? Esto leyes distributivas, Morgan, la 15, exportación, absorción, nada de eso nos van a preguntar. ¿Listo? Súper clave y fundamental. Modus ponens, la 2, Toledo ponens, la 3 es muy probable, la 4, la 6, que puede ser adjunción o simplificación, la 7 y el silogismo disyuntivo. ¿Listo? Y la simplificación disyuntiva, es decir, las proposiciones, las leyes de inferencia que nos pueden salir eventualmente de la 1 a la 9. ¿Listo? Esta es más difícil que salga, pero fijo la 1, lo que es la 1, la 2, la 4, la 3, es probable que nos puedan salir. ¿Listo? Entonces tampoco nos vayamos a enredar a buscar leyes complejas o difíciles, ¿no? El examen no nos va a preguntar por estas cosas, sino en estas primeras, de la 1 a la 9, básicamente, pero primordialmente tener claro la 1, la 2, la 3, la 4, básicamente. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Señora. Al momento de uno de pronto ir a buscarlo en la otra ventana de las reglas de inferencia, ¿no hay ningún inconveniente que de pronto se cierre la evaluación para hacer cambio, digamos, de ventana? Como todo, hay que tener mucho cuidado. O sea, sí, lógico, bueno, vaya al punto. Eso ya está en el manejo. Mire, a mí no me ha cerrado nada. ¿Sí? Y acá tengo abierto mi campus todavía, si te das cuenta. Y estoy presentando, tengo mi set more, o sea, tengo todo. Pero claro, un mal clic, no he hecho, el computador hace lo que uno le diga. ¿Sí? Entonces, esto está aquí estoy en PowerPoint, la prueba POC corre en HTML, ¿cierto? Y este archivito es un PDF, ¿ok? Entonces, tú puedes cambiar pantallas. Mire, yo estoy cambiando permanentemente pantallas con ustedes. Entonces, vale la aclaración. Hay que tener mucho cuidado que no se le vaya uno a cerrar. Pues uno está susceptible, a todos nos puede pasar pues un accidente y poner un X o no salvar o algo y la embarran, ¿cierto? Entonces sí, Tutor, mucho una cuidado con eso. pregunta. Sí, entonces ahí hay que tener cuidado en eso. Entonces, no sé, creo que le respondí. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Cuál? Sí, señor, es que quería saber, es que como solamente tenemos un intento y por X y motivo se va, un ejemplo, la luz, ahí, ¿qué se puede hacer?
Germán, ¿qué se puede hacer ahí? Sí, señor. En esos Porque momentos, se nos pues va el internet y usted tiene que ir tomando evidencias tomando fotografías de dónde va, porque tiene que quedar la evidencia de que usted sí lo estaba haciendo. ¿Qué me garantiza que usted hizo todo y como no lo hizo bien, entonces cerró el computador y canceló la presentación? Entonces hay que tener la Desconectó. evidencia precisa. Sí. Bueno, ven te cuento. Entonces te lo digo de otra forma más polite. Es una sola oportunidad y como te digo, desde como se dijo cuando ustedes y en esos y yo hago hincapié, de pronto para otras actividades no, está súper claro. Cuando aceptamos los términos de la actividad, se determinó, ustedes aceptaron y hicieron conocimiento de la agenda del curso, la actividad es el 15-16 de mayo, ¿ok? De tal forma que de febrero acá tenemos que habernos programado para los que trabajamos, para los que tenemos compromisos familiares, que me iba a casar ese día, en fin, cualquier tipo de cosas, programe 1-2 horas de esos fines de semana para poder hacer la actividad. Sin embargo, no es susceptible a que pueda pasar ese tipo de cosas. Se me fue la luz. Entonces, exacto, toca tomar evidencia, preferiblemente inmediatamente se dé la situación, tan pronto se pueda, vía Skype o por Una correo. pregunta. Un segundo, Davison. Estoy acá respondiendo la pregunta anterior. En esa situación se tiene que recopilar las evidencias de la situación que se está presentando en ese momento. ¿Ok? Hay que ser muy cuidadoso en esa situación. El equipo nos da los debug y nos da los log. ¿Sí? Entonces, es claro que lo primero que va a hacer esa gente es, porque no lo hace Germán, no lo hace Guillermo, no somos los que habilitamos la prueba, esa es la otra, no somos los que habilitamos la prueba. ¿Sí? De una vez, no es que, ay, profe, no pude, y venga Guillermo y la habilita, no la puedo habilitar, Germán no la puede habilitar, no tenemos servicios de administrador para habilitar la prueba. Ok, entonces ellos qué van a hacer, van a validar, van a verificar en los logs, en la plataforma, hasta qué pregunta usted respondió, cómo iba, en fin, qué tipo de situación se dio, la desconexión. ¿Listo? Entonces hay que hacer mucho cuidado en esa situación. ¿Qué puede pasar, no? Guillermo. Claro que sí. Señor. Guillermo, no puede ser solamente la luz, también puede ser el internet. El internet. Entonces, cuando se quede pensando, tienen que tomar la foto. La foto. Tienen La que tener todas las aplicación, evidencias. el campus puede fallar. Sí, aquí no me ha fallado, pero pues a veces eventualmente seamos de mala y nos falla a todos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿alguien iba a hacer una pregunta? David. Sí, profe. Buenas noches para todos. David, sí, señor, buenas noches. Cuéntanos. Profe, ¿hay una hora determinada para todos entrar a hacer No, señor. la prueba? Cuando ustedes puedan. Tienen 48 horas, se habilita hoy a la medianoche hasta la medianoche del día domingo. ¿Qué sucede? Tiene 2 horas. Obviamente, si tú lo dejas para las 11:50 del día domingo, pues no vas a tener 2 horas, vas a tener 10 minutos para hacerla o 5 minutos para hacerla. ¿Es claro, David? Perfecto, profe. Muchas gracias. Pero si usted quiere ahorita hacerlo a la 1 de la mañana, perfectamente tiene de la 1 de la mañana a 3 de la mañana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Recapitulémonos acá. Bueno, entonces, estas son las leyes de inferencia básicas que nos van a preguntar. Si ahorita al final de la presentación no encuentro nada de esto, me tendré en eso para que nos quede claro esos conceptos. Listo. Demostración por reglas de inferencia. Esto es súper importante. Nuevamente repito, conceptos. Para yo demostrar por reglas de inferencia la validez de un argumento, la tabla de verdad tiene que ser una tautología. Si me da contingencia, si me da negación, no es tautología. Entonces, no hay que perder tiempo meterle reglas de inferencia a una tabla de verdad que no me da todo verdadero, que no sea tautología. ¿Es claro esto? ¿Mm? ¿Es claro esto? Sí, señor. Bueno, muy bien.
aquí nos están poniendo un ejemplo de hacer esto, una demostración de leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, no vale la pena, no vale la pena ponernos ahorita a mirar esto. Más bien me interesa es que ahorita verificar y entender algunas, ya dije las 9 primeras, algunas leyes de inferencia, porque las tenemos a tener que aplicar, pero aplicarlas como no en esto, sino aplicar en forma conceptual. ¿Listo? En forma conceptual. Entonces ya vi que me va a tocar buscar otra presentación. Entonces, ¿lo miramos de una vez o avanzamos y después regresamos a este punto? ¿Qué hacemos? Avancemos, ¿no? Sí, y luego regresamos a eso. Ok, listo. Bueno, existe. Entonces ahorita, no me olviden, vamos a retomar este tema de las reglas de inferencia, porque necesito que aquí les puse las tablas, las leyes de inferencia más importantes, pero de pronto podemos tener dudas y hay que aplicarlas. No las vamos a aplicar en esto, entonces no vamos a aplicarlo en esto, no, pero sí las vamos a aplicar conceptualmente. ¿Listo? Entonces eso sí me interesa que las apliquemos conceptualmente. Bueno, cuantificador universal. Entonces, los cuantificadores es una expresión con la que buscamos determinar la cantidad de una proposición. Eso ya lo vimos, eso fue para la tarea 2, fue una tarea que a todos, realmente a todos les fue muy bien, una tarea muy sencilla y a todos les fue muy, muy bien. Bueno, veamos el cuantificador universal. Cuando se habla de universal es para todos los elementos. ¿Ok? Cuantificador existencial, que existen algunos. Y hay un caso particular que es cuantificador existencial único. Existe un único X que cumple cierta cualidad. Entonces, el cuantificador universal en lenguaje formal, eso lo hicimos en la tarea 2, es que para todo X, esta vez significa que pertenece a tales que cumple la condición PX. ¿Cierto? Hay otro caso para cuantificador existencial que existe algún X tales que pertenece a tales que cumpla la propiedad P de X. ¿Ok? Entonces estaban los cuantificadores que eran todos existe y había un caso particular que era el existencial único. ¿Listo? Bueno, ahora clases de cuantificadores. Entonces tenemos el cuantificador universal afirmativo. ¿Sí? Entonces denota con el símbolo, este símbolo A, donde ese X, todos los X cumplen la propiedad P. ¿Listo? Está el caso inverso, cuantificador universal negativo, ¿sí? Donde todos esos X no cumplen esa propiedad, es decir, ningún X cumple la propiedad P de X. ¿Listo? Cuantificador asistencial afirmativo. Existen algunos elementos que cumplen la propiedad P de X. Y existe el cuantificador existencial negativo. Existe un X tal que no cumple la propiedad P de X. Entonces pregunto, ¿qué nos van a preguntar? No me van a preguntar la simbología o algo así, no, pero sí me pueden preguntar. Si les doy la proposición una proposición con cuantificadores, por ejemplo existen insectos venenosos y me van a decir qué cuantificador tiene, yo tengo que identificar lo que existe y ese corresponde a cuantificador existencial afirmativo. Entonces es muy claro tener claridad sobre las clases de cuantificadores. ¿Listo? Proposiciones categóricas. Son afirmaciones acerca de categorías de clases. Todas las proposiciones categóricas es un enunciado acerca de los miembros de clases y relación entre ellos. ¿Sí? Nosotros los veíamos que era universal afirmativa, era tipo A, universal negativa tipo E, particular afirmativa tipo I y particular negativa tipo U. ¿Sí? Entonces, algunos números son negativos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, muy claro, hay que tener claro en este punto, que tenemos que tener claro,
Las clases de cuantificadores, por favor. La simbología que usan, aunque no lo vamos a poner a escribirlo, pero sí tengo que tener la capacidad de leerla, ¿cierto? Las clases de cuantificadores que hay y los tipos de proposiciones categóricas, ¿ok? Los tipos de proposiciones categóricas. Entonces, por ejemplo, aquí me ponen uno. Algunos números reales son negativos. Entonces, P, algunos números reales son negativos. Este tipo de proposición categórica, ¿qué tipo de proposición es? A, E, I, o si alguien me clarifica esto, si alguien me responde y me colabora. Esto es equivalente a la tarea 2. ¿La I? Exacto. Es igual aquí ya decía, ¿no? Es particular afirmativa. ¿Por qué es la I? Porque pues están diciendo que algunos números son reales, entonces Exacto. estamos afirmando. Afirmando son, entonces afirmando, afirmativa. Y está hablando de todos, no, está hablando de un casos particulares. Casos particulares es algunos cumplen cierta condición. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda de esto? ¿Alguien no tiene claro esto? Todo perfecto, tutor. Bueno, veamos este otro ejemplo. Este fue un tema muy fácil que vimos y ahorita lo que me interesa es conceptos. O sea, ahorita no nos van a poner divídanos las proposiciones. ¿Se acuerdas cómo hicimos la tarea 2 que dividimos por las partes de lo que es una proposición categórica, que era la cúpula y eso? No, propiamente nos lo van a pedir que lo hagamos, pero sí tenemos claro el concepto de qué es la cualidad, cuál es el predicado, el sujeto, el cuantificador y poderlo clasificar. Entonces veamos este ejemplo. Todos los números reales son negativos. ¿Sería la A? Sería la A, porque está afirmando que son, ¿cierto? Y Sí, está señor. hablando de algunos números, no, de todos, ¿no? Entonces esto es de carácter universal, universal afirmativo tipo A. ¿Listo? Y de acuerdo a esta tabla, si algo nos la dan, trazamos una línea y encontramos que la proposición P y Q son subalternas. ¿Listo? Entonces, eso lo veíamos. Eso lo veíamos, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? No, señor. No, señor. Ok, un segundo, vamos a ver, que pronto alguien no quería, podido interesar o algo así. Exacto. Dame un segundo que es una estudiante. Segundo.
No hay nadie hablando, dijo que ya regresaba. Tranquilos, es que hay unos estudiantes que se les fue la luz y se desconectaron y nos están escribiendo por Skype que les colaboremos, no se preocupen. Bueno, qué pena con ustedes. Aquí unos estudiantes de mi curso que viven hacia Pastales, que se les fue la luz. Bueno, se me desconectaron y les volvió la luz y entonces, ¿qué quieren conectar? Ah, mira, ahí les volvió a llegar. Entonces, les estoy compartiendo el link de nuevo. Qué pena con ustedes. Pastales, Villarrestrepo, algo así. Ok, entonces, segundo, por favor. Segundo. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces vamos a recapitular dónde íbamos. Entonces, respecto a la unidad 2, ¿qué nos van a preguntar? Tipos de cuantificador, cuantificador universal, las clases de cuantificador de una vez. Universal afirmativo, todos. Universal negativo, ninguno. Cuantificador existencial afirmativo, algunos. Cuantificador existencial negativo, algunos no cumplen. Y cuantificador existencial único. ¿Listo? Identificar las clases de proposiciones categóricas. Entonces, universal afirmativa es A, universal negativa tipo E, particular afirmativa tipo I y particular negativa tipo U. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre la clasificación de proposiciones categóricas? ¿Alguien tiene alguna duda?
No, señor. Bueno, muy bien. Listo. Ahora, tipos de razonamiento. Esto otro punto clave que nos lo van a preguntar. El razonamiento es la actividad que consiste en la organización y estructuración de ideas para sacar una conclusión. Era lo que hacíamos básicamente, una observación, se organizaba en proposiciones simples, esas se unen a través de conectores lógicos, de tal forma que tenga una argumentación. Con esa argumentación puedo obtener unas conclusiones. ¿Okay? Para llegar a hacer eso, esa abstracción lógica, llegar a las conclusiones, yo lo puedo hacer de dos formas, utilizando un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo. Deductivo, que parte de lo general para llegar a lo particular. Inductivo, de lo particular para llegar a lo general. El segundo caso es muy de la mano, muy asociado a lo que es la probabilidad. ¿Sí? Y lo deductivo sería una validación. Es decir, de una generalidad demuestro eso haciendo uso de un caso particular. ¿Alguna duda? De lo que es razonamiento. No, señor. Bueno, muy bien. Bueno, esta me gusta. Vamos a ver qué nos piden. Todas las personas se lavan bien las manos. Se están cuidando contra el COVID-19. Juan se lava bien las manos. Entonces Juan se está cuidando contra el COVID-19. Entonces, este razonamiento, ¿qué tipo es? ¿Deductivo o inductivo? Esto nos lo van a preguntar. Esto tenemos que tenerlo claro. Inductivo. ¿Quién dijo que era inductivo, profe? ¿Quién dijo que era inductivo? Deductivo. Vale. ¿Para quién es inductivo? ¿Edna? ¿Para quién es inductivo? ¿Para Edna? Tranquilo, con confianza, o sea, con confianza. La idea es que nos quede claro. A mí la preocupación es que nos quede claro a todos los conceptos. Profe, buenas noches. Bueno, considero que no es inductivo porque nos están dando el ejemplo claro de Juan, ¿no? Juan se está cuidando contra el COVID, entonces nos están dando como claridad frente al tema que están preguntando. Exacto. Entonces, mira, deductivo, parte de lo general para llegar a lo... Tómenle foto a esto, por favor. Parte de lo general para llegar a lo particular. Deductivo, parte de lo general para llegar a lo particular. Cuando digo todas las personas se lavan bien las manos, se están cuidando contra el COVID-19. Todas las personas bien lavadas. ¿Estoy generalizando o estoy hablando de un caso particular? Generalizando. Estoy hablando de un caso general. ¿Estamos de acuerdo, Iván, todos? Sí, señor. Listo. Ahora continúo, Juan se lava bien las manos. Entonces, Juan está cuidando contra el COVID-19. ¿Estoy hablando de un caso general o de un caso particular de alguien en particular? De un caso particular. Particular porque ya nombra el objeto. Estoy hablando de Juan. Es decir, inicié hablando de un caso general y terminé en un caso particular. Pues como inicié del caso general y terminé al particular, es deductivo. ¿Listo? Entonces, súper clave este concepto porque nos lo van a preguntar. Sí, señor. Porque No le lo está duden dando que- validez a lo que está diciendo en el argumento. Claro que sí, muy bien. ¿Listo? Está claro, las premisas están separadas por puntos y hay un entonces. Si se cumple lo anterior, entonces concluyo lo siguiente. Después del entonces viene lo que llamamos la conclusión. Lo anterior son las premisas. ¿Listo? Edna, por favor, bloqueas el micrófono, por favor. Gracias. Edna, por favor. Cuando yo no se encargó de darle para que sí, pero que no hay de 100. Hicieron a mí. Bueno, ya me desilencié yo. Gracias, Germán. Bueno, entonces, súper clave eso porque esto no lo van a preguntar. Entonces, ¿qué es deductivo y qué es inductivo? ¿Sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero ahí ya está claro. Entonces, es claro que pasamos de lo general a lo particular. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo. En mi casa hay computadores portátiles. En mi vecino, aquí pasando la calle, el vecino, en la casa del frente, hay computadores portátiles.
Por lo tanto, hay computadores portátiles en todo mi barrio, en todas las casas de mi barrio. Entonces, miremos este tipo de razonamiento. Vuelvo a la definición. Entonces, por favor, tomémosle foto a esto. Nos lo van a preguntar. Esta foto. Con esto resolvemos las preguntas. Esto. Entonces, dice cuando es inductivo. Empieza en lo particular para llegar a lo general. Razonamiento inductivo. O sea que puede ser posible. Entonces, puede ser posible, está muy atado a la probabilidad, pero pues es claro que no necesariamente tenga que ser cierto ese tipo de razonamiento. Entonces, cuando digo en mi casa hay computadores portátiles, ¿estoy hablando de un caso general o un caso particular? Es inductivo porque Particular. va de lo particular. Particular porque solo estoy hablando de mi caso. Muy bien todos, David, todos, Iván, todos los que participaron, muy bien, es inductivo. En mi casa hay computadores particulares, un caso puntual, particular y específico. Que mi vecino del frente también tenga portátil es una coincidencia de carácter particular. Un caso particular que yo y mi vecino tengan portátiles. Y a partir de esa particularidad ya dije, no, todo mi edificio donde vivo, todos tienen computador. Estoy generalizando. A partir de un caso particular, generalizo. Entonces, el razonamiento es inductivo. Entonces, por favor, el tip, y esto es lo que yo quiero que nos quede claro, conceptos y que se lleven esta parte. Esto, por favor. ¿Listo? Esta parte. Bueno, entonces, claro lo de deductivo e inductivo. Sí, señor. ¿Alguien le quedó duda? Bueno, venimos a conjuntos. Entonces, conjuntos es digamos que lo que más fresco tenemos nosotros. La última actividad que hicimos, muy sencillo. Entonces, conjuntos, acordémonos muy bien que lo expresamos en diagramas de Venn, ¿cierto? Diagramas de Venn. ¿Un conjunto qué es? Es una colección de elementos que tienen características similares bien definidas y características bien definidas en una propiedad claramente determinada. ¿Ok? El conjunto universal es todos los elementos que estoy contemplado en el análisis que quiero realizar. ¿Listo? Los conjuntos yo los puedo expresar de dos formas, por comprensión o por extensión. Cuando es por extensión, se hace en forma explícita. Por ejemplo, aquí veo un conjunto por extensión, 4, 6, 8, 10. Por comprensión, existe un X tal que ese X pertenezca a los reales tales que ese número X sea mayor que 2 y menor que 12. ¿Ok? Entonces, ¿ahí qué número me están diciendo? Los números... existe un X tales que R sea divisible por 2, lo que estoy entendiendo, o sea, que sea divisible por 2, que sea pares. Entonces, y que sea mayor que 2, menor que 2. Entonces, son 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? Eso es lo que hicimos en la tarea 3, ejercicio 1. ¿Alguna duda de lo que es un conjunto por extensión y por comprensión? Todo claro, profe, todo claro. Vale, muy bien. Miremos acá si hay alguna otra pregunta. Bueno, muy bien, Cristian, todos perfecto. Tipos de conjuntos. Lo vimos muy claro. Conjunto infinito, como su nombre lo dice, infinito, no se puede contar. No tiene fin. Finito, tiene fin. Finito, se puede contar. Unitario, único, un solo elemento. Vacío, no tiene elementos. ¿Ok? Cardinal de un conjunto, el número de elementos que tiene. ¿Listo? ¿Alguna duda de esto? No, señor. Bueno, muy bien. Relación en conjuntos. Esto sí, por favor. Esto sí, por favor, porque lo vi. Se utiliza para entonar cuando un elemento pertenece a un conjunto.
Entonces, se utiliza esta E, que es pertenece, y no E como no pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el conjunto 2, 4, 6 y 8. Entonces, vemos que el elemento 2 pertenece al conjunto A. ¿Ok? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, este concepto de pertenencia. Hay otro concepto, es muy claro esto, por favor, la pertenencia. Si el elemento está dentro del conjunto, pertenece. Si el elemento no está dentro del conjunto, no pertenece. Y nos van a preguntar con esta simbología. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Fijo, nos van a preguntar. Contenencia de un subconjunto o no de un conjunto. Entonces, vemos aquí dos conjuntos, el B y el A. El B es el azulito y el A es el rojo. Vemos que ambos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo vemos gráficamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí puedo decir yo que B está contenido en A. Es la contenencia de un conjunto y se expresa con esta letra C. B está contenido en A. Que también puede ser que A esté contenido en B, porque ambos conjuntos son iguales. ¿Alguien no tiene claridad sobre este conjunto, sobre esta definición de lo que es contenencia? Contenencia es cuando unos elementos forman parte de un conjunto, un subconjunto. Cuéntame. Profe, ahí podríamos decir que todos los elementos de A también pertenecen al conjunto de B. Exacto. Sí, exacto. Y, o sea, si no es contenencia, es cuando están divididos los conjuntos. Un subconjunto. O sea, hay un conjunto A y un conjunto B. Sí. Germán. ¿Cuánto se salió, Germán? Bueno. ¿Alguien tiene dudas sobre lo que es la contenencia de un conjunto dentro de otro conjunto? Todo perfecto. Esto es súper importante. O sea, no quiero que tengamos problemas, porque nos lo van a preguntar. Disculpen, todos. Tengo el conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y tengo, a su vez, el conjunto B, que está formado por los elementos 3 y 4. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que B está contenido en A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? No, señor, todo perfecto. Vale. Entonces puedo decir que B es subconjunto de A. ¿Listo? B es subconjunto de A. Bueno. Entonces, muy importante este concepto. Me interesa el concepto de contingencia. Entonces, muy importante que tengamos claro esto. Profe, disculpe, Dígame. pero para resaltar en el ejemplo que acabo de hacer, B sí está contenido en A, pero ya a diferencia de este, ya no está contenido en B porque B no tiene la totalidad de los elementos de A. Correcto. Correcto.
¿Listo? Entonces, ojo con estas igualdades. Dos conjuntos A y B. Se tiene que si A y B son iguales y viceversa, eso se cumple si solo si A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Ok? Como lo vimos acá en este ejemplo. Conjuntos complementarios o disyuntivos. Es importante destacar que cuando dos conjuntos son completamente diferentes, es decir, no tienen elementos en común, reciben el nombre de disyuntivos. Entonces, hago yo una pregunta, apreciados estudiantes. La intersección aquí entre A y B, ¿qué da? Si yo hago la intersección entre A y B, ¿qué me da? 9 y 5. Bueno, ¿alguien más? La intersección entre A y B, ¿qué me da? Entre estos dos conjuntos. Nada. No, profe, no profe. tiene intersección. Pero No hay nada. No hay nada en común entre los dos. Bueno, listo. Entonces, Ningún elemento está en ahí. Está. exacto. Entonces, bueno, hago unas precisiones. Es vacía. Vacía. Entonces, Es vacía. exacto. Creo que todos tenemos muy claro la respuesta, pero entonces hago una precisión y acordémonos. No es una sustentación donde se puede matizar, clarificar, no se utilizó el término adecuado, ¿cierto? No se utilizó el término adecuado. Entonces alguien dijo cero. Cuando dijo cero es porque está entendiendo que no hay nada. Como dice el doctor, el ingeniero, el profesor Germán, nuestro compañero, está diciendo es vacío. Entonces la respuesta correcta es vacío. Y como hay selección última, a mí me pueden salir cero o vacío. No, es vacío. Porque cero es un número. Y ahí no, ni A ni B tiene cero. ¿Ok? Entonces, para empezar, ni A ni B tiene cero. Entonces, creo que cuando dijeron cero, hace referencia a que era vacío, ¿vale? Entonces, hay que ser muy detallista en eso. ¿Por qué es vacío? La intersección, ¿qué es? La definición de intersección. Son los elementos en común. ¿Qué tiene entre común el conjunto A y el conjunto B? ¿Qué tienen en común ellos? ¿Qué número? Los números. Germán, cuando daba la clase, decía, ¿qué números tiene repetidos? A y B. ¿Qué tienen repetido? Ninguno. Ninguno, exacto. Ninguno es vacío. Ninguno, profe, ninguno. Es vacío. Entonces, ¿qué nos quedó aquí de enseñanza, de concepto para mañana, por favor? Si tengo conjuntos completamente disyuntivos, la intersección es vacía. Vacío, vacío. ¿Listo? No me la sé yo, pero sí, señor. Es al tener el concepto claro de intersección, de que es disyuntivo, cuando me pregunten, yo lo podré deducir. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Operaciones entre conjuntos. A unión B, A intersección B. Entonces, la unión. Ojo, no se repiten los elementos. ¿Y la unión qué es? La unión de los elementos de A los uno a los de B. Intersección, los elementos repetidos. Diferencia, los elementos de A menos A menos B. Es todos los elementos de A menos los de B. ¿Listo? Diferencia simétrica. La unión de los dos conjuntos menos los repetidos. Complemento. Lo que le falta para hacer al conjunto para ser igual al conjunto universal. ¿Listo? Bueno, esto nos va a salir este tipo de ejercicios. Ustedes ya tienen, como lo demostraron en el trabajo, nos fue muy bien en términos generales a los estudiantes que estuvieron conmigo. Con Germán también, sé que les ha ido muy bien. Y este tipo de preguntas de aplicación nos van a salir. La idea es que va a ser preguntas que de pronto nos requieran por ahí 10, 15 minutos desarrollando, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan estos ejercicios? Ya lo vimos, fue el ejercicio 4 de la tarea 3. Veamos este ejemplo. En una clínica de Cali, en la clínica Imbanaco en Cali, se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son especialistas en cuidados intensivos. ¿Ok?
7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades en el corazón, en el cerebro y en cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hay que hacer la tabla de verdad? Pues determinar cuáles serían los puntos de interés, los elementos, los conjuntos, es decir, aquellos elementos que tienen características en común. Entonces serían cardiólogos, neurólogos, intensivistas, como nosotros lo hicimos. Y se empieza a hacer de adentro hacia afuera. Entonces, ahí, disculpe, ahí se va llenando de acuerdo, digamos, primero se colocan los números que hacen la intersección los 3 conjuntos, luego los números que hacen la intersección los 2 conjuntos y así sucesiva los individuales para pues llenarse correctamente y que dé apropiadamente la cantidad, si no estoy mal. De acuerdo, John, Steven, muy bien, así es. Exacto. Entonces, de adentro hacia afuera. Es decir, primero la triple intersección, luego las intersecciones entre 2 conjuntos y finalmente el valor del conjunto. Es decir, se hace de abajo hacia arriba. Entonces, 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, yo pongo el 4 acá, en la triple intersección. ¿Listo? Luego sigue. Siete son neurólogos e intensivistas. Neurólogos e intensivistas. Son 7. Entonces, como ya hay 4, ¿cierto? Y deben ser 7 en la intersección, pues 4 más 3, 7. Entonces, el valor que hay que poner aquí es 3. ¿Sí? No volver a poner 7. Eso ya lo vimos. 8 médicos son cardiólogos, entonces 4 más 4, 8. Entonces pongo 4. Como ya había 4, 4 más 4 me da 8. Esa es la intersección. ¿Listo? 5 médicos son cardiólogos. Entonces, 4 y 1. 4 y 1 son cardiólogos. Entonces, en la intersección hay 5, pero como ya hay 4 en este lado, se pone 1. Como dijo el compañero John Steven. Y Profe, ahora... hay muchas veces nos arropa un poquito la confusión cuando nos dice son cardiólogos y hay veces que dice son cardiólogos y entonces muchas veces se confunde y siempre la colocan en la intersección. Ah, ok, correcto. Vale la pena la aclaración. Ese tip, como dice David, es muy importante. Ese tip se los doy ahorita. Ok, y hay otra foto que me gustaría compartir con ustedes. 12 médicos son cardiólogos. Entonces, en el conjunto de los cardiólogos, que es el rojo, ¿cuántos elementos tienen que haber? 12. Como ya hay 4 más 4 más 1, ya tengo 9, son 12, pues faltan estos 3. ¿Listo? Ahora vamos para el siguiente conjunto, el de los neurólogos. Entonces son 10 dentro del conjunto verde. Como ya tengo 8, pues me quedan 2. Y el de los intensivistas son 12, me queda 1. ¿Ok? Porque ya tenía 11. ¿Listo? Entonces, vamos a ver estas preguntas. Por favor, muy importante, y ahorita les hago el tip. Este tipo de preguntas son las que nos van a salir. ¿Listo? No van a poner algo estrambótico así, no. Pero, y el diagrama más bien sencillo. Entonces, fijo, nos va a salir una pregunta de estas también. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces, antes de mostrar la respuesta, ¿quién me quiere colaborar, dar la respuesta? 6. 5, profe, 5. Yo digo que 6. Yo digo que 6. Yo digo que son 6. Sí, yo también digo Son que son 6. 6. ¿Son 6 por qué? Porque lo que está es que no externo. sé minimizar 3, esa 2, pantalla. 1. Porque hay 3 cardiólogos, 3 neurólogos y un Son, intensivista. solamente se escogen los elementos individuales que están en cada... Vale. Entonces, nos da 6 elementos. Para el que dijo 5, ¿ya le quedó claro por qué son 6? No, profe, todavía me confundí con ese. Y eso me pasó en el último ejercicio. Les poner las confusiones que tuve en el último ejercicio. Bueno, ¿por qué tú consideras que son 5? Teniendo en cuenta los que estaban afuera y pues los que yo tuve,
porque me confundía con el tema de las intersecciones. Y siempre era de afuera, o sea, como se me decía la lectura, ¿no? De afuera hacia adentro. No, de adentro hacia afuera. Entonces sí lo interpreté yo. Eso, de adentro, esa. De adentro Es hacia que, afuera. yo siento que hay que interpretar la pregunta. Ay, porque no, había un cuando video, uno no me hagas así dice- que eso sí me fastidia, no me hagas así que yo no le hago así. Cuando uno dice que es única, No, es porque hay un estamos video hablando donde de, dice que del estas sen- cositas, estas de acá tienen que ir hacia abajo y para adentro tienen que ir hacia arriba. Esto tiene un derecho y un revés. No, y Esto como tiene un que alguien derecho y tiene el un revés. micrófono abierto con otro tema. Sí, Alguien Daisy, de porfa, si Suacha. puedes bloquear el micrófono. Gracias. Bueno, retomemos el tema. Sigamos discutiendo este ejercicio porque nos tiene que quedar claro. O sea, este es Es que punto de examen. yo lo tomé así, o sea, uno tiene que, pues yo interpreté la pregunta y cuando en la pregunta dice que es la única especialidad, o sea, si, por ejemplo, usted, tutor, es profesor de matemáticas y sociales y yo soy solo matemáticas, entonces, ¿qué voy a decir yo? Que cuando dice única especialidad es porque soy yo, porque yo solo tengo una profesión, o sea, yo solo soy profesora de matemáticas y no soy profesora ni de matemáticas ni de sociales, solo una. Exacto. Entonces, pues así la interpreté yo. Así está bien. No, y el correcto. compañero que se equivocó Sí, en ya 5 me la quedó tiene claro. clara porque él dijo es lo que está por fuera de las intersecciones, solo que de pronto sumó mal, pero tiene claro el concepto. Que falló sería, una, no sí. sé si sea lo correcto, pero es como un tic o como algo básico, los que están por fuera de las intersecciones. Exacto, Mauricio, muy bien. Sí, tal vez fue un error de apreciación mía. ¿Listo? Ya me quedó claro. Sí, señor. Este es solito, mire, este 3 está solito, mientras que este 1 tiene especialidad en rojo y tiene especialidad en verde. Es decir, tiene especialidad en cardiología y en neurología. Pero como dicen que solo una especialidad son estos señores, ¿vale? Miremos la siguiente pregunta. No, pero yo no quiero respuestas. ¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Ojo con eso. ¿Cuáles son cardiólogos e intensivistas? ¿Cuáles son? Son 4. Serían estos 8, 7. pero me dicen que no son neurólogos. Son 7. Son solo 4, son Se solo le resta 4. la intersección que tiene con los neurólogos. Son O sea, 4. La respuesta ¿Resta o correcta se es suma, profe? 4. Ahí tengo la. La respuesta correcta es 4. ¿Quién tiene la duda? No, esa. Listo. ¿Cómo te Esa. llamas? ¿No se sumarían? Camilo. ¿Cómo te llamas? Camilo Cruz. Camilo. Camilo Cruz, de Ibagué. Profe, ahí no se sumarían teniendo en cuenta el grupo de cardiólogos y el grupo de intensivistas. No, pero Isan, O sea, los grupos. póngame Solo. atención. Póngame Esa es la atención, duda. Camilo. ¿Cuántos médicos son cardiólogos y intensivistas? Y que cumplan las dos condiciones, que son cardiólogos e intensivistas. Entonces aquí tengo el conjunto de los cardiólogos y el conjunto de los intensivistas. ¿Listo? Sí, señor. Acá hay 3 que son cardiólogos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, señor, Sí, señor. solo Pero cardiólogos. esos 3 son intensivistas también, ¿o no? No, señor, porque son No solo son, ya no. son cardiólogos. solo cardiólogos, no me sirven. Acá tengo un 1 que es intensivista, pero ¿es cardiólogo? No, no es cardiólogo. ¿Ok? Sí, señor, profe. Entonces aquí en la intersección tengo un 4 y tengo otro 4. Esto me da 8. Estos 8, si te das cuenta, están dentro del conjunto rojo y el conjunto azul, que son Listo. cardiólogos intensivistas. Pero sin embargo, Camilo, tengan el detalle, ya en más detalle, que hay otros 4, o estos 4 primero, también son del conjunto verde, de neurólogos. Ujú. ¿Pero qué me están diciendo acá? Pero no son neurólogos. Entonces, saque estos 4. Entonces, ¿cuánto me quedan estos 4 en la intersección? Son 4 médicos que son cardiólogos y de cuidados intensivos. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Ese tipo de preguntas nos van a salir. Bueno, no tengo problema y me interesa. ¿Alguien le tiene duda de este ejercicio? Porque me interesa que quede claro. ¿Por qué? Porque nos lo van a preguntar. No es este ejemplo del cardiólogo, no, pero nos van a preguntar.
hay que No tener sé. como en cuenta o sea, los conectores cuando le dan ahí Exacto. la Cuando pregunta. dice y, cuando dice o, ¿cierto? O cuando dicen únicos. Único, ¿cierto? Cuando Bueno, dice profe, cuando único. dice O, ¿a qué se refiere? O sea, la que son cardiólogos o son neurólogos, pues no son ambas profesiones, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otra pregunta acá. Bueno, ¿qué fue lo que yo? Como que siguen las preguntas. No sé si. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántos médicos son cardiólogos o son neurólogos? Pero no intensivistas. Venga. Venga, la escribo para que ¿Cuántos la... médicos? A ver. Venga, la dibujo acá. 3. Vamos a analizarla. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuántos son cardiólogos o neurólogos? Pero no intensivistas. 3. Mire esta pregunta. Lean esta pregunta a todos. 6. Buscan reactivarse económicamente y ponerse al día en la ley para tener libertad financiera. Profe, 1. La respuesta son 6. Profe, 6. Yo digo. 6. Sería solo descartarlo de los La respuesta es del 6. conjunto azul. La Sí, respuesta es 6. ¿Por qué Porque 6? solo nos están pidiendo, o sea, nos están pidiendo Sacamos todos cardiólogos los o que están en las neurólogos, pero intersecciones no azules. intensivistas. 6. Mire, este 3 más este 1 me da 4, más este 2, 6. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? ¿Todos los cardiólogos o todos los neurólogos? Una de esos dos, el rojo y el verde. Y quítele los intensivistas, quítele azul. ¿Qué me queda? El 3, el 1 y el 2. Ahora esta otra pregunta. ¿Cuántos son cardiólogos o neurólogos? 5. ¿Por qué 5? Me atrevo a decir que 5, profe. ¿Por qué? Se puede decir que 12 y... Pero vamos, ¿por qué los que dicen 5? Queremos a ver, quiero entender por qué los que decimos, ¿por qué dijimos 5? ¿Qué es lo que se está aplicando? Bueno, profe. Lo escucho. ¿Por qué 5? Bueno, profe, Camilo. Otra vez. Tengo entendido y resumiendo lo que usted nos está comentando, ¿por qué son? Pues, porque tienen, pero lo que usted está explicando es, ¿tienen una única especialidad? No, ahí no dice la palabra única. Ahí no dice la palabra única. No, profe, yo considero... La respuesta son 17. ¿Cuántos son cardiólogos o neurólogos? Profe, porque están afuera, o sea, no hacen parte de la intersección. Tienen o una especialidad que es cardiólogo o una especialidad que es neurólogo. Considero yo, no sé mis compañeros, ¿qué opinan? Yo veo que no considero- importa si el cardiólogo es intensivista o el neurólogo es intensivista. Es correcto. La respuesta Igual es son 17, que neurólogos. alguien la dijo. La respuesta es 17. La respuesta Sí, es señor. 17. ¿Por qué? Es la unión Correcto. del conjunto rojo con el conjunto neurólogo. Mejor dicho, para entenderla más fácil, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuántos son cardiólogos? 12. 12. 3. Son 12. ¿Este no es cardiólogo? Sí, ese también es cardiólogo. Bueno, este es cardiólogo. Este es cardiólogo. Y este es Son cardiólogo. todos los del conjunto rojo. Eso es cardiólogo. No, que este cardiólogo tenga otras dos especialidades. Bueno, perfecto. Que este sea intensivista también, pero yo estoy preguntando que sea cardiólogo. No si tiene 10 especialidades más. ¿Ok?
Sí, señor. Entonces, cuando pregunto, ¿son cardiólogos o son neurólogos? ¿Ahí qué estoy diciendo? Que sean cardiólogos o que sean neurólogos. Entonces, ¿quiénes son los cardiólogos? Estos son todos los cardiólogos. Y también no, perdón. Porque no vamos a tener en cuenta que O que sean neurólogos. no vamos a tener en cuenta que sean intensivistas. Exacto. ¿Listo? Ahora si yo cambio la pregunta, ¿cuántos son cardiólogos o son neurólogos? Pero yo digo, si yo cambio la pregunta, ¿cuántos son únicamente cardiólogos o neurólogos? Ahí ya Profe, cambia me la... parece que hay que estar atento tanto a los 5. conectores como a las condiciones que nos da el 6. argumento. Exacto. Es la interpretación de la pregunta. La interpretación de la pregunta. Ah, Entonces, la la respuesta son interpretación sería 6. la misma. Son 6. ¿Listo? Aquí son 6. ¿Alguien no le queda claro por qué son 6? Todo claro, profe. Bueno, otra pregunta. Profe, una consulta. Y si la pregunta sería, ¿cuántos son cardiólogos y neurólogos? ¿Sería lo mismo unir todos los cardiólogos y los No. neurólogos? ¿Cuántos son cardiólogos y neurólogos? 5. Entonces, 5. cardiólogo y neurólogo es diferente. La respuesta sería 5, pero ¿cuáles 5 serían? Este 1 y este 4 me da 5. ¿Listo? Ok, se interpretaría solamente o sea, que esos de allí, de la mitad, están viendo las dos especializaciones a la vez. Exacto. Si yo digo cuántos son únicamente, mire, cambié la pregunta, cardiólogos y neurólogos, ¿cuál es la respuesta? Profe, 5. 5. No, 5. Y Pérez, y cuando es así, me dice que son 5, ¿sí o no? Sí. 7. ¿Y así siguen siendo 5? No, son dos preguntas diferentes. 7. No, aquí cuando es cuántos son únicamente cardiólogos y neurólogos, la respuesta es 1. Ah, sí. 1. Únicamente. Si quito la palabra únicamente, la respuesta correcta es 5. 1 más 4, 5. ¿Ven Porque la los otros diferencia? 4 lo son, pero también son intensivistas. Exacto. ¿Está claro para todos? Sí, señor, claro. Bueno, vamos a mirar preguntas. Para esto, Germán, ¿está por ahí? Ah, se quedó por... No, es que Germán se le cayó el internet, man. Entonces, les voy a compartir esta tabla. Mire, que les decía solo limón, solo piña, solo limón y naranja, mire. ¿Sí? Aquí se ven los colores de las intercepciones, ¿vale? Muy claro. ¿Germán pudo entrar ya? Entonces, lo comparto en los grupos de Skype. Y comparto esto en el grupo de Germán. ¿Sí? Otro tip para que tengamos en cuenta. Y me están preguntando que para el ingreso.
¿Listo? Ya entró, tutor. Germán. Está, pero dijo que no tenía audio. Escribió que Bueno. no tenía audio. Ok. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta en particular? A ver, ¿cuál? ¿Qué otra pregunta se me ocurre? No, creo que ya están las preguntas ya. Listo, entonces esas son el tipo de preguntas que nos pueden preguntar. Este es un punto claro que nos van a preguntar en la sesión. Bueno, entonces, hay que cerrar un micrófono ahí. Bueno, ¿qué quedó pendiente? Las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia. Entonces vamos para allá. Voy a buscarlas. A ver. Esta fue una que yo hice, pero no quiero eso. Vamos a ver si esta presentación. Muy bien, entonces vamos a ver conceptos de leyes de inferencia. No me interesa que nos prendamos, no, para eso tenemos el tip que vamos a tener, ya se compartió en los grupos de Skype las tablas de las leyes de inferencia. Entonces, si algo lo necesitamos, lo buscamos. Si dice P, entonces Q. Si es P, concluimos Q. Vamos a verlo. Se llama modus ponendo ponens. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta regla de inferencia. Vamos a ver. Me traje el cuadrado. ¿Listo? Y esta se llama modus ponendo ponens. Entonces, ¿qué nos dicen? Si se da P, entonces Q. Se da P, concluyo Q. Entonces, a mí me pueden preguntar o me dan este ejercicio. Si Guillermo así, si Guillermo tiene frío, entonces Guillermo se pone una chaqueta. Si Guillermo tiene frío, entonces Guillermo se pone una chaqueta. ¿Ok? Entonces, luego dice, Guillermo tiene frío. Entonces la pregunta es,
Si utilizamos la regla MPP, ¿cuál es la conclusión? Entonces, no es para que me escuchen, tenemos que pensarlo entre todos. Entonces me va a salir aquí la opción A, B, C, D. Ok, entonces yo voy a tener que responder esto. Entonces, si me dan esta proposición, si Guillermo tiene frío, entonces Guillermo se pone una chaqueta. Guillermo tiene frío. Si utilizamos MPP, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué podemos concluir ahí de esta, Guillermo se pone la chaqueta. de esta Que proposición? Guillermo se pone la chaqueta. Guillermo se pone la chaqueta. Muy bien. La conclusión Q es que Guillermo se pone la chaqueta. Este tipo de ejercicios son los que nos van a preguntar. No nos van a pedir demuestre la ley de inferencia X, demuestre tal otra. No. Este tipo de situaciones son las que nos vamos a enfrentar en esta actividad. Entonces, por ejemplo, P entonces Q. Para los que no nos quedó claro. Tengo la premisa P. Perdón, la proposición P. Aquí tengo la proposición Q. Y el conector lógico, entonces. Y la proposición P. ¿Sí? Entonces tengo acá P. Tengo Q. El entonces. ¿Listo? Entonces, hacemos la primera observación. Si Guillermo tiene frío, esa es la observación, la consecuencia es que él se va a poner chaqueta. ¿Listo? Efectivamente, Guillermo tiene frío. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si ya, cuando a él le da frío, entonces la conclusión es que él se pone chaqueta. Entonces, si realmente está haciendo frío, ¿qué conclusión estamos teniendo? Que se puso la chaqueta. Entonces, la respuesta correcta es que Guillermo se puso la chaqueta. Eso significa MPP. De tal forma que a través de unas premisas poder obtener una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, nos dan esta frase, luego expresamos en lenguaje normal, formal, y vamos a la tabla que tenemos y encontramos cuál es la regla de inferencia. ¿Alguna duda de esto? Sí, Esto profe, es ¿me recuerda, porfa, el MPP, el significado? Qué pena. MPP, Modo poniendo pon. modo ponendo pones. Modas dos pones. Sí, ya. ¿Sí? Ya, gracias. Modos ponendo ponen y se les compartió, o en los Skype ya lo tienen ustedes. Eso tenemos que tenerlo a la mano. Por ahí alguien preguntaba, sí, hay que tener mucho cuidado que con tantas ventanas no termine yo por allá cerrando la prueba POC. ¿Vale? Se puede imprimir, profe, se puede Y imprimir. en Yo lo el tengo caso que impreso. eso llegue a Sí, pasar, ¿se lo pueden restaura en imprimir. el tiempo que iba? Yo creo que sí, yo creo que usted cierra y uno a veces carga y le sale donde uno estaba. Porque digamos con Porque no las la de inicio del terminó. curso, con las de inicio del curso que eran más o menos similares, a mí me pasó, se me cerró y luego me volvió a cargar en el tiempo que iba del primer intento. Ah, ok. Bueno, entonces sí le carga en el tiempo. Pero eso tiene que eso de tener un tiempo de refresh, ¿no? Me imagino que si yo vuelvo a las 6 horas ya hay un timeout de tal forma que ya... No, es por el caso de un error involuntario, pues Sí, abrirlo de una vez un minutico, automático ahí. algo así, no pasa problema. Exacto, cuando usted cierra el correo y lo vuelve a abrir, ahí le abre de una. No le va a pedir el usuario y el password de una vez. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de detalles. Bueno, siguiente ley de inferencia. Modus tollendo ponens. Entonces, es esta ley de inferencia. Siguiente es la diferencia.
O sea, no estoy explicando propiamente la ley de inferencia, sino el concepto y que lo sepamos aplicar. O sea, ¿cómo se llama? Es lo de menos. ¿Por qué es lo de menos? ¿Por qué es lo de menos? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque es así de sencillo. Acá está en la tabla que me dice cómo se llama. ¿Sí? Lo importante es aplicarla. Entonces miremos esta ley de inferencia. Toledo Ponens. Si P, entonces Q. Miremos el ejemplo. Si Guillermo tiene frío, entonces Guillermo se pone la chaqueta. Guillermo no se puso la chaqueta. ¿Qué concluimos? Que no hizo frío. Que Que no tiene Guillermo frío. no tiene frío. Que No tenía Guillermo no frío. tiene frío. Muy bien. ¿Listo? Entonces, a mí me pueden preguntar lo siguiente. Si concluimos, entonces, nos dan esta proposición. Si concluimos, no, digamos. Entonces, digamos, Guillermo no se puso o no se pone la chaqueta. Guillermo no se pone la chaqueta. Entonces, nos pueden preguntar acá. Si utilizamos modus tollendo tollens, la respuesta, la conclusión válida es Guillermo tiene calor. Guillermo se puso la chaqueta. Guillermo no tiene frío. Ninguna entonces, si nos piden utilizar en este ejemplo, si Guillermo tiene frío, entonces Guillermo se pone la chaqueta. Guillermo no se pone la chaqueta. Y utilizamos la regla MTT, la conclusión válida, ¿cuál es? Entonces, miremos aquí la regla. Yo estoy de acuerdo, es la C. Entonces ahí dice la regla. Si P entonces Q, niego no Q, pues la premisa es no P. ¿Sí? Si Guillermo tiene frío, entonces se pone la chaqueta. Guillermo no se puso la chaqueta, entonces Guillermo no tiene frío. Entonces la respuesta es la C, Guillermo no tiene frío. ¿Listo? Entonces la MTT
uno va a la tabla, mira y busca la consecuencia. Esos son los tipos de ejercicios que nos van a preguntar. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo al respecto. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta respecto a este tipo de ejercicios, respecto al examen final? ¿Qué alguna pregunta quisiéramos hacer? No, por mi parte está claro, estuvo muy bueno el recorderis de todo. Sí, es un recorderis de todo y si se dan cuenta, solo se habla de conceptos. Bueno. Entonces, pues no me queda más que desearles una feliz noche. Estaré muy pendiente en el Skype, cualquier soporte, cualquier asistencia que puedan necesitar. Si tienen alguna falla, inmediatamente es importante notificarlo, ¿vale? Profe, ¿a partir de qué horas